Hola queridos estudiantes de la institución educativa Peña Blanca. Me alegra saludarlos y el tema que nos compete hoy es disoluciones químicas. Para tratar este tema voy a empezar por presentarles algunos conceptos previos que debemos tener claros, que de pronto es importante que los refresquemos, los recordemos por si acaso tenemos algunas dudas. Entonces, para iniciar, vamos a recordar que la materia está compuesta por sustancias, puede ser sustancias puras o mezclas. La materia es todo lo que nos rodea, lo que ocupa un espacio y tiene una masa. Por ende, podemos medirla. En este primer esquema, entonces, vamos a hablar de las sustancias puras. ¿Qué son esas sustancias puras? Son esas sustancias las cuales solamente están de un solo tipo de elemento o de compuesto, que es la forma en que se clasifican las sustancias puras. Por ejemplo, los elementos son aquellos que ya no podemos separar, que ya no se pueden dividir en ningún otro tipo de sustancia, y está compuesto pues por los diferentes átomos, los que ya conocemos. En el caso, por ejemplo, del cobre, el potasio, el oxígeno, el carbono, entre otros. Estos elementos pues ya como son los más simples que se encuentran en la naturaleza. Pero estos elementos se pueden combinar entre sí. Puede ser por diferentes tipos de enlaces, como enlaces iónicos o covalentes, y formar otras sustancias. A estas sustancias le llamamos compuestos, que están formadas por dos o más elementos unidos químicamente en ciertas proporciones definidas. En el caso del agua, tenemos que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Esa es la proporción definida. Para que sea agua debemos tener esa cantidad de átomos. En el caso del amoníaco, un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y así pues cualquier otro tipo de compuesto que tenemos en la naturaleza. Pero entonces no es la única manera en que se presentan las sustancias, también las podemos tener como mezclas. Las mezclas, entonces, ya la unión o la unión de dos sustancias puras. Por ejemplo, tenemos el agua y el aceite, ese puede ser una mezcla. O tenemos otro ejemplo que puede ser la sal y el agua. Son dos tipos de mezclas diferentes, pero igual son mezclas. ¿Qué pasa con las mezclas? Las mezclas no son una reacción química, o sea, no cambian las propiedades de esas sustancias, mantienen sus propiedades. Si tenemos agua y sal, el agua sigue siendo agua, H2O, y la sal, dependiendo de la que sea, puede ser, por ejemplo, cloruro de sodio. Esta sustancia sigue siendo cloruro de sodio. Por eso al utilizar diferentes métodos podemos volver a separarlas en sus componentes. Esas son las características de las mezclas, que se pueden volver a separar por medios físicos, que son los métodos de separación de mezclas que vimos en años anteriores. Entonces, las mezclas podemos clasificar en dos: en homogéneas o en heterogéneas. Las mezclas homogéneas son las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista, se ve una sola fase, se llama eso. Entonces, si recordamos agua y sal, la mezclamos, o agua y azúcar lo mezclamos, se ve una sola fase, o sea que todo se ve igual. Mientras que en las mezclas heterogéneas sí podemos observar diferentes tipos sus componentes, como en el caso de agua y aceite, o agua y arena, o piedras y arena. Esas son mezclas heterogéneas. ¿Listo? Teniendo claro esto, pues vamos a ver los tipos de mezclas. La primera que tenemos es una mezcla llamada suspensión. Es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo y un líquido. Ejemplos tenemos como el agua y la arena y algunos medicamentos. Es frecuente que los antibióticos para niños vengan en ese tipo,
polvitos donde el médico le indica a uno que debe adicionar cierta cantidad de agua y esa se llama suspensión. Es posible separarlas por filtración. Los coloides entonces ya son otro tipo de mezcla en la cual algunas partículas muy pequeñas se dispersan en otro medio. Pueden ser gases, líquidos o sólidos. Ejemplos de esto tenemos el aerosol, la niebla, el humo, la espuma de la cerveza. En este caso, una característica es que se puede observar el efecto Tyndall. ¿Qué es el efecto Tyndall? Lo que vemos en esta foto. Que la luz permite poder hacer visibles las partículas de un gas, así como se ve la niebla o como se ve el humo. Entonces ese es el efecto Tyndall, es una característica de los coloides. Otro tipo de solución son las disoluciones o soluciones químicas, que es el tema que venimos a tratar. Estas soluciones o disoluciones químicas son mezclas homogéneas, por lo cual solo hay una fase, como vemos en esta foto que hay aquí. Se ve todo igualito, pero no quiere decir que sea una sola sustancia. Son varias sustancias puras que están mezcladas. En este caso es importante recordar que para que haya una disolución o una solución química tenemos que tener dos componentes, el soluto y el solvente. La suma de los dos nos produce la solución química o disolución. Entonces, de ahí la importancia de recordar cuáles son las mezclas, tipos de mezclas y esa clasificación. Siempre recordemos que las disoluciones son mezclas homogéneas. En esta siguiente imagen podemos observar algunas características de las coloides y suspensiones, pero aparte de eso, quiero que vean esta imagen que está aquí, el tamaño de las partículas. En las disoluciones es bien pequeño, en los coloides es un poco más grande y en las suspensiones mucho más grande. Entonces, de ahí que podemos observar las características diferentes. Por eso en las disoluciones, ¿qué pasa? Todo se ve igualito, nada se va al fondo porque se dispersa también entre la fase líquida, que puede observarse y no hay una decantación, o sea, no se va al fondo la sustancia, lo que sí puede pasar con las suspensiones. ¿Correcto? Bien. Ahora recordemos algunas técnicas de separación de mezclas que trabajamos en algunos grados anteriores. La primera que observamos aquí es la destilación. ¿Para qué nos sirve la destilación? La destilación es un método que permite separar componentes de una mezcla con diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, el agua y el alcohol. Si mezclamos agua y alcohol, podemos observar que se forma una mezcla homogénea, no la podemos distinguir a simple vista, se ve una sola fase. Pero el agua y el alcohol tienen distintos puntos de ebullición, lo que hace que al calentar el agua y el alcohol podamos lograr que el alcohol sea el primero que se evapore porque tiene un punto de ebullición más bajo, y de esta manera podemos lograr que él se separe, venga aquí al refrigerador y vuelva y se condense, y de esta manera lo captemos primero. Importante controlar que la temperatura no aumente a 100 porque si no también estaríamos evaporando agua, ¿correcto? Esa es la destilación, que es muy usada en procesos industriales para la producción de alcohol o en procesos industriales en la separación de los componentes de algunos componentes del petróleo. La evaporación. La evaporación consiste en calentar la solución y de esta manera evaporamos la sustancia que sea más volátil y la otra nos queda en el recipiente. Podríamos usarlo para una mezcla como de agua y sal, en la cual el punto de
ebullición de la sal es muchísimo más alta, entonces podemos evaporar el agua y de esa manera nos quedamos con la sal. Bueno, otro tipo de método de separación de mezclas es la decantación. Este es un método el cual se basa en separar sustancias por diferencia de densidad. ¿A qué se refiere eso? Las sustancias más densas por gravedad van a ir al fondo del recipiente, como se observa en estas probetas. Esta será la primera, digamos, una probeta que se puso con la solución, se deja en reposo un tiempo. Al reposar empiezan a bajar las sustancias más densas o más densas y van a ir al fondo del recipiente, y si se deja más tiempo llegan al fondo y así podemos separar. Con cuidado sacamos la parte líquida de la parte sólida. Entonces ya la decantación, esperar que las sustancias vayan al fondo del recipiente por gravedad, ya que tienen mayor densidad. El siguiente método es la filtración. Esta filtración se basa en la diferencia en el tamaño de las partículas. Las partículas líquidas pasan a través de un medio poroso, por ejemplo un filtro de papel, y las partículas sólidas van a quedar retenidas en el filtro. Entonces, el tamaño de la partícula hace que solo pase lo más pequeño, lo líquido, y lo sólido que en el papel, en el filtro. Ese también también nos permite separar sustancias o mezclas como arena y agua, por ejemplo, ya que esas dos no se pueden mezclar y pues la arena nos quedaría en el filtro y en la parte inferior quedaría el agua. El último método para recordar es el tamizado. Este es un método para separar principalmente mezclas heterogéneas de tipo sólido. Entonces se ve frecuentemente, el tamizado lo usan, por ejemplo, los maestros en la construcción cuando van a utilizar la arena, la ponen sobre un sedazo que hacen, lo sacuden para que la arena que viene como muy gruesa o partículas muy grandes que no les va a servir para trabajar, la dejan encima y al sacudir el sedazo va a caer la arena más fina, que es con la que ellos trabajan. Las abuelas también usan los sedazos para separar a veces las harinas que van a usar en las preparaciones, de modo que las partículas más gruesas queden en la parte de arriba. Entonces se basa en la diferencia de tamaños de partículas. Las más grandes van a quedar retenidas en el tamiz y las más pequeñas van a ser las que pasen, y generalmente son las que se usan en diferentes trabajos. Bueno, ahora sí nos vamos a centrar en las disoluciones. Las disoluciones o soluciones químicas son mezclas homogéneas. ¿Qué quiere decir? Que solo hay una sola, o sea, solo se encuentra una fase entre el soluto y el solvente. Esta fase hace que no se puedan separar por procesos físicos como la decantación o la centrifugación. ¿Qué es el soluto y qué es el solvente? El soluto es el componente que está en menor proporción en la solución y el disolvente es el que se encuentra en mayor proporción. En el caso de el agua y la sal, si tenemos un vaso de agua y agregamos una cucharadita de sal, el soluto va a ser la sal y el solvente va a ser el agua. Entonces de esta manera podemos diferenciar el soluto del solvente. Con respecto al agua podemos darnos cuenta o podemos recordar que el agua es el disolvente de la mayoría de las soluciones químicas. Por ende, al agua se le dice que es el solvente universal, porque muchas sustancias pueden disolverse de ellas, pero aunque no todas. Aquí tenemos un esquema en el cual podemos observar o hacer un pequeño análisis. Tenemos a este lado solvente y a este lado soluto. Cuando hay una interacción entre ellas, generamos la solución. Hay soluto, solvente en una sola fase.
Eso es una disolución química. Bien, las soluciones podemos observarlas en diferentes estados, en sólidos, líquidos, gases. Y sus componentes también pueden estar en cualquiera de los estados de la materia. Ejemplos de soluciones sólidas, como las aleaciones metálicas en el caso del acero inoxidable. El acero inoxidable está formado por carbono y el hierro. Al hacer esta unión podemos formar el acero. ¿Por qué se llama acero inoxidable? Porque el carbono le da cierta resistencia al hierro y disminuye la capacidad de oxidarse o de formar otras sustancias. Por eso lo llamamos acero inoxidable. A esa unión se le llama, o es un tipo de solución sólida. Soluciones líquidas conocemos son más frecuentes, por ejemplo el vinagre, por ejemplo el agua y la salmuera. Tenemos un sólido en un líquido o un líquido en un líquido y son líquidas. En el caso de las soluciones gaseosas podemos verlas de diferente manera. La solución gaseosa, por ejemplo el humo, puede ser con un sólido, el soluto, la madera, se disuelve en un gas y se ve el humo. En el caso del aire húmedo, puede ser líquido del agua y gas de las demás partículas del aire, y de esa manera queda una solución gaseosa. Entonces, en este cuadro podemos diferenciar los estados de la materia para las soluciones y para los solutos y los solventes. De esta manera, en todos los estados podemos encontrar soluciones, no únicamente en líquidos, que es de pronto la manera más fácil que tenemos de reconocer. Continuamos con la clasificación de las soluciones, esta vez por la proporción de sus componentes. Hay tres tipos de soluciones de acuerdo a ello: la solución insaturada, la solución saturada y la solución sobresaturada. Para poder comprender este concepto o para explicárselo mejor, lo voy a hacer con un ejemplo. Todos hemos preparado una solución química común en nuestra casa: agua y sal. En algún momento lo hemos hecho y sabemos que la sal es capaz de disolverse en el agua. Entonces, de acuerdo a los estudios, se ha determinado que 100 mililitros de agua son capaces de disolver 36 gramos de sal de NaCl o cloruro de sodio. Entonces, esa proporción exacta, que ya está determinada y que también está determinada a 25 grados de temperatura, o sea, una temperatura especial, esa es una solución saturada. Entonces, si preparamos con 36 gramos de sal y 100 mililitros de agua, logramos que toda la sal se disuelva y en ese momento podemos decir es una solución saturada. ¿Qué pasa si agregamos más? Por ejemplo, 40 gramos. Al agregar 40 gramos a 100 mililitros de agua, con seguridad nos va a quedar una cantidad de sal, que son 4 gramos, que no se van a disolver porque ya la solución no es capaz de hacerlo. O sea, el solvente ya no es capaz de disolver más de 36 gramos. Por ende, a una solución que tenga, en el caso del cloruro de sodio, más de 36 gramos en 100 mililitros de agua, se le llamará solución sobresaturada. Tiene mucho soluto que no es capaz de disolver. ¿Listo? ¿Y qué es una solución insaturada? Una solución insaturada o no saturada es la que tiene menos cantidad de la que puede disolver, menos cantidad de soluto de la que ese solvente o esa cantidad de agua puede disolver. Entonces, en el caso del ejemplo que estoy dando, sería menos de 36 gramos, 30, 28, 5, 4, cualquier cantidad menor de sal en 100 mililitros de agua sería una solución insaturada. Como último tema, vamos a hablar de la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene el soluto de poder disolverse en una cantidad de disolvente, pero para esto también tenemos que tener en cuenta otras variables.
tanto la temperatura como la presión. El ejemplo que les había dado de la sal de cocina nos indicaba que a 25 grados centígrados se podían disolver 36 gramos de sal. Pero si cambiamos esa temperatura del disolvente o del solvente, pues seguramente podemos aumentar la cantidad de sal que podemos disolver. Aquí vemos la fórmula que indica que la solubilidad es gramos de soluto en 100 mililitros de disolvente. Entonces, cuando hablamos de la solubilidad, generalmente estamos hablando de cuántos gramos de ese soluto, de esa sal, de ese azúcar o de cualquier otro componente puede disolverse en 100 mililitros de disolvente. En la parte inferior de la diapositiva tenemos otro ejemplo donde nos indica que a 20 grados centígrados, a una atmósfera de presión, se pueden disolver 204 gramos de sacarosa en 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua, ya que la densidad del agua es 1. Por ende, estamos dándonos cuenta que la solubilidad tiene factores que influyen en ella, tanto el soluto, porque debe ser soluble en el disolvente, la presión, porque la presión influye en la forma en que se diluyen las sustancias y especialmente cuando hablamos de gases, y la temperatura, porque los disolventes a mayor temperatura tienden a permitir mayor disolución de los solutos. En esta diapositiva vamos a determinar la diferencia entre tres términos importantes. La primera es insoluble. ¿Qué es insoluble? Es cuando una sustancia tiene muy baja solubilidad en otra. El ejemplo que tenemos aquí es que el cloruro de plata en agua solo tiene una solubilidad de 0,014 gramos por litro, o sea, es una cantidad mínima. A eso se le llama que es insoluble. Pero tenemos otro término, inmiscibles. Inmiscibles es que no se mezclan, que no pueden unirse. El caso del agua y el aceite, que nos queda muy fácil recordarlo, porque tienen dos fases diferentes. Eso se da porque la polaridad de las sustancias es distinta. Tanto el aceite como el agua tienen diferente polaridad y eso hace que no se puedan mezclar. Y el último es que son miscibles. Miscibles es lo que nos pasa, que es una solubilidad infinita. Lo que pasa en el caso del alcohol etílico y el agua, se mezclan tan bien que no los podemos diferenciar. Es bueno tener estos tres términos claros para que podamos seguir comprendiendo todo lo del contenido de soluciones, solubilidad, que es el tema que estamos viendo. En este esquema, que ustedes también tienen en la guía, pero se los quiero mostrar aquí a color, quiero mostrar las etapas de la solubilidad. Las etapas en cómo ocurre una solubilidad. Lo primero es que el soluto está inmerso dentro de un disolvente sin mezclarse, como vemos aquí en el caso de estas esferas rojas que están aquí en forma de cubo. Es como si echáramos un cubito de azúcar en el café, está primero quietico ahí. Por la acción de la interacción entre el solvente, que se ve está representado en bolitas azules, y ese soluto empieza a desprenderse y empieza a mezclarse, hasta que llega el momento en que hay homogeneidad en toda la solución. Todas las partes de la solución son totalmente iguales y eso es lo que hace que sea una solución. Este es el proceso en el cual ocurre la solubilidad y eso ocurre en nuestras soluciones químicas. Ahora, para terminar, y que ustedes también lo tienen en su guía, son los factores que influyen en la solubilidad. Como ya les había nombrado anteriormente, tenemos varios. El primero que tengo acá es la temperatura. La temperatura, ¿cómo influye en la solubilidad? El aumento de la temperatura disminuye la solubilidad en los gases. ¿Por qué? Porque los gases son muy volátiles, entonces al hacer que el disolvente tenga una alta temperatura, pues facilita que el gas se pueda liberar y de esa manera pues disminuye esa solubilidad. Pero eso no ocurre de igual forma en los sólidos. Un sólido, al aumentar la temperatura, va a tener mayor posibilidad de disolverse.
Eso nos ocurre, como les había dicho, el cloruro de sodio o el azúcar, que los hacemos constantemente en nuestra casa, disolver el azúcar o disolver el cloruro de sodio. Entre mayor sea la temperatura, mayor posibilidades tiene que se disuelva. Otra variable importante en la solubilidad y especialmente en las soluciones gaseosas es la presión. Todos sabemos que las partículas de los gases son o tienen una disposición a estar separadas por su naturaleza. Al estar separadas, pues de esa manera tienden a esparcirse al mayor espacio que ellos puedan hacerlo. Cuando introducimos un gas en un recipiente y le aplicamos cierta presión, pues estamos obligando a ese gas a acercarse más entre las partículas. Por ende, la presión, como se ve en esta gráfica, podemos darnos cuenta que aquí dice que un bar de presión hace que las partículas estén relativamente cerca, pero si aumentamos la presión va a aumentar. ¿Y qué va a hacer? Si estamos en una solución gas líquido, como la que están representando aquí, pues las partículas del gas van a entrar más fácilmente en el líquido. Eso pasa en las gaseosas, por eso las gaseosas vienen en una botellita y vienen muy bien selladas porque ya traen una presión que deben mantener. Si abrimos la botella, pues ese gas va a irse escapando porque él va a buscar la manera de liberarse de alguna manera. Entonces, al aumentar la presión en los gases, pues va a aumentar la solubilidad. Por último, tenemos la naturaleza del soluto y el solvente. ¿Qué indica o cómo funciona esto? Recordemos que los compuestos tienen una atracción o tienen unas fuerzas intermoleculares entre ellas para poder mantenerse juntas. Eso es lo que no pasa con los gases o con los gases nobles, porque ellos no tienen tantas fuerzas de atracción, que simplemente están libres cada uno. Mientras que en los solutos y los solventes sí hay esa fuerza. Cuando las fuerzas intermoleculares son muy similares, hace que sea más fácil la difusión de estas sustancias del soluto en el solvente y que se vuelva una mezcla homogénea o una solución. Eso significa la naturaleza del solvente, si son muy similares, muy cercanos entre las fuerzas intermoleculares. Pero hay otra característica que ya también se las había nombrado anteriormente, la polaridad. ¿Qué es la polaridad? Recordemos que las sustancias covalentes son de dos tipos, polares y no polares. Cuando tienen polaridad similar, si son dos no polares, se mezclan fácilmente. Si son dos polares, se mezclan fácilmente. Pero una polar y no polar no se mezcla porque no están muy cercanas. Entonces, ese también es otro factor importante, la naturaleza del soluto y el solvente, para que pueda haber una solución química o disolución. Por último, para comprender esta guía, vamos a hablar de las curvas de solubilidad. ¿Qué es una curva de solubilidad? Es un gráfico que nos permite representar cómo la solubilidad de las sustancias a la temperatura. Normalmente las sustancias sólidas, con el aumento de la temperatura, aumentan su solubilidad, lo hemos visto anteriormente. Entonces miremos en esta gráfica. En esta gráfica tenemos en la variable en el eje de las X tenemos la temperatura y en el eje de la Y tenemos la solubilidad en 100 gramos de agua, porque así está definido el término de solubilidad. Tenemos diferentes sustancias: cloruro de potasio, cloruro de sodio, cromato de calcio y nitrato de potasio. ¿Qué nos indica cada una de las líneas que tenemos aquí? ¿O cómo vamos a leer las gráficas? Las leemos de la siguiente manera. Si tenemos, por ejemplo, esta línea del cloruro de potasio, siempre estamos viendo que va aumentando, porque la temperatura va aumentando. Entonces, miremos esa línea. A 10 grados centígrados nos vamos a ir a la línea del cloruro de potasio y nos encontramos aquí arribita del 30. Quiere decir
que es capaz de disolver, que 100 gramos de agua disuelven a 10 grados, más o menos 30 grados, 30 gramos de cloruro de potasio. Tomemos la temperatura de 60, por ejemplo. Entonces, para 60 vamos a ir a la línea del cloruro de potasio y vamos a darnos cuenta que está por encima del 40. ¿Qué quiere decir? Que más o menos 45 grados, 45 gramos de cloruro de potasio son los que pueden disolverse a 60 grados. Para eso son las curvas de solubilidad. En las curvas de solubilidad también podemos ver otro dato importante. Podemos saber si una solución es saturada, insaturada o sobresaturada. Si nos dan un número exacto o unos gramos de un soluto en un solvente, podemos ubicarlo sobre la gráfica. Por ejemplo, si nos dicen que tenemos más o menos 82, 85 gramos de nitrato de potasio, quiere decir es este punto D, nos quedaría sobre la línea roja, que es la línea de la solubilidad. Todas las soluciones que queden sobre la línea van a ser soluciones saturadas. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad máxima que puede disolver. Al aumentar la temperatura, aumenta la cantidad de soluto que éste puede disolver. Si nos queda por encima, la solución que nos están indicando está por encima de la línea de cada uno de la línea graficada, va a ser una solución sobresaturada, o sea, no va a poder disolver toda esa cantidad. El ejemplo que tengo aquí es el punto C. En el punto C estamos hablando de 80 gramos, pero a 10 grados. A 10 grados no se va a poder disolver todo ese soluto. A 10 grados centígrados solamente puede disolver alrededor de 20 gramos de nitrato de potasio. Entonces, lo que nos quede aquí encima, sobre la línea, va a ser soluciones sobresaturadas. Y lo que nos quede debajo de la línea van a ser soluciones insaturadas. ¿Por qué? Porque puede disolver mayor cantidad de esa temperatura. Por ejemplo, a 70 grados tenemos alrededor de 60 gramos. Aún puede disolver más porque mira, la línea va subiendo, podría disolver muchísimo más. ¿Listo? Entonces, las de aquí son soluciones insaturadas, las de aquí soluciones sobresaturadas y las que nos queden sobre la línea serían soluciones saturadas.